Buenos días, Tania. Bienvenida. Buenos días, profesora. Vamos a esperar a tus compañeros. Justo a solicitud de un grupo de los compañeros de aulas que se hacen las clases a las 11, porque creo que tienen clases antes y se les cruzaba. Entonces, para facilitarles. Empezar a las 11. Así que vamos a esperar que vayan ingresando tus compañeros al aula virtual. ¿Cómo estás, Tamia? ¿Qué tal te ha ido en esta semana? Pues bien, Miss, todo tranquilo esta semana. Qué bueno, me alegra. Como ya ha empezado a salir más la gente, ¿no? Mi casa está como cualquier día antes de la pandemia, de la cuarentena. No veo diferencia. La única diferencia es que yo sí no salgo mucho porque me diagnosticaron diabetes, entonces me tengo que cuidar, no exponerme. Sí, por mi Todavía, casa también igual, el mercado sigue funcionando normal, la gente parece que ya hace su ah, vida normal, como si no hubieras nada. sí, ya está bajando la guardia, pero todavía no bajen la guardia ustedes, ¿ah? No, sí, por ejemplo, en mi casa solo sale una persona a hacer las compras nada más. Mejor. Después nosotros sí estamos adentro, ¿no? Sí, y seguir guardando todos los protocolos de limpieza, de higiene, de cuidado. Porque ahora enfermarse, hasta si te da una apendicitis, imagínate que tengas que ir al hospital, es una desgracia porque ahí te puedes contagiar. No nos Sí, podemos ahora enfermar. para nada, porque el Sí, hospital también un caos. sí. ¿No? Por ejemplo, nosotros que somos asegurados, ni siquiera el seguro nos atiende. No hay citas. Eh, y, y de verdad que la Clínica Jesús del Norte está cerca, pero te atiende por emergencia y por emergencia te cobra por hora. Y bueno, también están con pacientes COVID, o sea, también es peligroso, ¿no? Realmente enfermarse en esta época es muy complicadito. Hay que cuidarnos nomás, aumentar las defensas, comiendo bien, descansando bien, no estresándonos. Como el proverbio chino, si tu problema tiene solución, no te preocupes. Y si no tiene solución, tampoco te preocupes, pues no tiene solución. Buenos días, Emmalín. Bienvenida. Ay, los chinos son fantásticos con sus proverbios, ¿no? Pero en realidad tiene razón. Listo. Buenos días, Johnny, Roger. Bienvenido. Vamos a ir esperando que lleguen los compañeros. Buenos días, maestra. ¿Cómo estás, hijo? Bienvenido. Buenos días, Tamia. Bienvenida. ¿Quién más está? Tamia, sí. Diana, buenos días. Malin nos pone una vista que da ganas de irse ahí, ¿no? Nunca he ido a una playa como esa. Hola, Buenos días, pero sí me gustaría ir. buenos días, profesora. Soy Esmaline. Sí, Malini, bienvenida. Nos estás provocando con la playa. Stephanie, buenos días, bienvenida. A ver, acá nos están contestando en el chat. No te preocupes. ¿Cómo estás ahora mejor? ¿Estás mejor, Roger? ¿Cómo va tu salud? Ya, hijo, qué bueno. Cuídate, come bien, ¿ah? No te conozco, de repente estás flaquito. Ya, está bien. Si se puede estudiar ahí desde tu cama, hazlo. No hay problema. Pero come bien, ¿ya? Porque mi papá me decía siempre, enfermo que come no muere, tienen que alimentarse. A veces el problema que tengamos de salud puede quitarnos las ganas de comer, pero hay que comer lo esencial y lo necesario. Tampoco es que comas un montón, ¿no? Sino que lo que tienes que comer para sostener tu cuerpo. Qué bueno verte, saber que estás acá con nosotros otra vez.
Vamos a esperar a tus compañeros que están por llegar. A ver quién más está por aquí. De nada, hijo. Los consejos dicen, hay un dicho, ¿no? Un consejo hasta de un conejo, como verso, pero el- hay que ver, ¿no? Si me sirve o no me sirve. Creo que te puede servir, ¿no? Alimentarnos bien en esta época, protegernos. La vitamina B es barata, el complejo B es barato. No sé si los han subido, pero por lo general cuesta un sol 50 o 2 soles el blister. Y ustedes que tienen una vida tan estresante por los estudios, les conviene tomar su vitamina B para proteger su sistema nervioso y eso también al mismo tiempo, de alguna manera, minimizar los efectos del estrés en nuestro organismo. Yo también tomo mi vitamina B para que no me afecte mucho el estrés. Ivonne, buenos días, bienvenida. Y eso es una forma de protegernos, de comer bien, no como comida chatarra, trato de dormir lo necesario. Yo antes, el año pasado, cuando estaba en el colegio, quería dormir, llegaba al colegio y quería dormir, me sentía agotada. Y eso que me tomaba también mi vitamina B, tomaba el colágeno, tomaba vitamina C, y no sé qué tantas vitaminas tomaba para tratar de protegerme, pero mi trabajo era bastante estresante en el colegio, ¿no? Entonces, también por eso decidí, dije, no, ya pasaron muchos años, ya eran 19 años, creo que ya era bastante, ¿no? Entonces dije, algo que siempre quise fue trabajar, porque en el colegio siempre trabajé con los maestros, capacitándolos, preparándolos, y decía, me gustaría capacitarlos desde su formación, desde que se están formando así como ustedes, era un anhelo, algo que yo quería hacer. Y bueno, se dio la oportunidad y estoy agradecida a Dios por eso, ¿no? De que ustedes sean mis estudiantes, poder compartir con ustedes algo de los 20 años, más de 20 años de experiencia. En una institución son 19 años, pero tengo más años de experiencia en otras instituciones. Buenos días, Ivonne. Y bueno, y entre las experiencias que tuve, también viví con el estrés, al igual que ustedes, ¿no? Que están con un curso, una tarea, que el aula virtual, que el trabajo grupal y todas esas cosas, ¿no? Antes eran más sencillos los trabajos grupales porque se quedaban un poquito más en la universidad y podían trabajarlo, ¿no? Pero ahora, bueno, no es así. Entonces, a veces es difícil, la conectividad a veces no nos ayuda. Pero bueno, ya estamos prácticamente, hemos avanzado más de la mitad del ciclo. Y han sobrevivido, hemos sobrevivido. Yo creo que sí vamos a sobrevivir y lo importante es que no se han atrasado, ¿no? Que el tiempo esperado para caducar o concluir sus estudios de carrera van a seguir siendo los mismos, ¿no? Dios mediante, seguir adelante, ¿no? Lo importante es seguir adelante. Y si por ahí ocurriera que tienes que hacer parar por un momento, que no sea muy prolongado, ¿no? Porque ha habido casos de estudiantes que han tenido que parar por alguna situación, ¿no? Sobre todo económica, pierdes el trabajo, o tu papá o tu mamá y ya no tienes la ayuda, y bueno, es una crisis familiar, toda la familia tiene que unirse y trabajar en el bien de la familia, pues, ¿no? Buenos días, Luis, bienvenido. Sí, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Entonces, eso, chicos, pero mientras se pueda seguir adelante, seguir hasta donde des, ¿no? Y continuar, ¿no? Porque finalmente este ciclo va a acabar ya. Descansas, recuperas fuerzas y empiezas el siguiente. Ya entras al sexto, ¿no? Ya pasaste la mitad de la carrera, del estudio de la carrera. Buenos días, Helen, bienvenida. Helen con su sobrinita tan bonita. Entonces, chicos, a ver cuántos ya van. Van 8, porque el 9 soy yo. Van 8. Vamos a esperar que vayan ingresando y vamos a ir compartiendo ya nuestra clase de hoy, que también está interesante. También es una clase interesante. Hoy día vamos a hablar de la discalculia, ¿no? Y cómo
cómo este trastorno se presentar en nuestras aulas, cómo lo podemos identificar. He puesto un video muy interesante, pensé que lo había puesto ayer y recién me di cuenta que no, entonces ya lo he puesto, así que si ustedes visualizaron, buenos días, Helen. Buenos días. eh, veo tu apellido Guevara Wong, pero no veo tu nombre, a ver, para decirte por tu nombre, allá, Yaneli, bienvenida. Eh, Vamos a ver, como les decía, los efectos de la discalculia, cómo la podemos ver. El video que les he colgado, el primer video, es interesante porque inclusive da unas referencias de cómo podemos trabajar con los niños con discalculia, qué tipos de ejercicios podemos ir haciendo con ellos. em, y va a dar ideas, ¿no? Bueno, percibir o saber cómo se sienten los niños con discalculia debe ser también algo interesante. Creo que les puedo poner ese video porque encontré el testimonio de 2 hermanitos discalcúlicos, ¿no? ¿Y por qué 2 hermanitos discalcúlicos? Porque se se cree que es hereditario, ¿no? Y eso nos daría una evidencia de que así es, ¿no? Porque justo 2 hermanitos. Todavía no he subido las notas de los exámenes, Yaneli, no porque no las tenga, sino porque todavía no me abren el ERP. He solicitado, me han respondido, tiene que hacer la solicitud al coordinador académico, ya le hice la solicitud al coordinador académico, pero ahora estoy esperando que él me responda para que recién él comunique al ERP y el ERP recién me abra las, el acceso para poder ingresar las notas, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy esperando. Pero ustedes pueden ver su nota de examen también en su ERP personal, ¿no? Ustedes pueden ver, porque perdón, en la plataforma ustedes no han visualizado lo de su examen, ahí también pueden ver su calificación. Sí, en el aula virtual. Sí, ahí pueden ver la propia, ¿no? Ahí están, porque como ustedes dieron el examen en la plataforma, ahí está la calificación también, y hay algunos a los que les he puesto algunas complementos, algunas sugerencias o observaciones para que también entiendan en qué se equivocaron o qué les faltó, ¿no? Una Sí, eso es lo retroalimentación. interesante, maestra. Eso es lo que me parece más interesante porque antes, cuando estábamos en el escenario presencial, pues la retroalimentación y de manera individual del examen, pues no se daba en realidad, sino a nivel general. Y con esta posibilidad del aula virtual, uno puede, digamos, retroalimentar de manera específica a cada estudiante, porque puede ser que la respuesta esté bien, pero usted usted me indicaba, por ejemplo, pero podrías agregar tal cosa también. Entonces, como que yo no me ajusto a solo mi respuesta. Ujú. Claro, porque, ¿saben una cosa que debemos de cambiar nuestra forma de pensar? Es de que ustedes van a ser maestros en aula. Nosotros no queremos que los niños nos digan tal cual están las cosas, ¿no es cierto? Sino que las puedan ellos aprender. Aprender es poderla decir en mis propias palabras, o de repente opinar y decir algo más, o de repente la teoría dice esto, pero yo opino también esto más, ¿no? O sea, respondes la pregunta y puedes ponerle un valor agregado, algo más, y eso también es valioso, porque lo que queremos es que piensen, ¿no? Entonces, esas opciones no se las deben de quitar. Como no sabemos muchas veces quién es el que va a interpretar lo que digo, puedo poner la teoría dice esto, en mi opinión aumento esto o discrepo de esta manera, pero respondiste la teoría, ¿no? Eh, yo siempre he tratado de hacer así las cosas y para no faltar el respeto a ningún maestro, también lo he comunicado, ¿no? Respetuosamente opino esto, ¿no? Y entonces para que a veces cuando son palabras escritas las pueden interpretar de acuerdo a las emociones que cada uno tiene, ¿no? Y sí, es una ventaja el aula virtual porque también a mí me permitió ver y poderles hacer algún comentario o algún aporte, una retroalimentación, eh, pregunta por pregunta, ¿no? Demora un poco de tiempo, pero creo que es algo que les va a servir, pues, ¿no? Les queda para ustedes.
y espero que ustedes también, cuando sean maestros, piensen y consideren, porque creo que esos son aprendizajes más significativos, porque a veces uno se queda con la duda, ¿habré dicho bien, habré dicho mal, me leyó, no me leyó? Buenos días, Jennifer. No te preocupes, estamos esperando todavía a tus compañeros y vamos a empezar en 5 minutos. 11:20 empezamos porque ya les estaríamos esperando 20 minutos, creo que es. Sí. Buenos días, Evelyn, bienvenida. 5 minutitos más o que aumente más el grupo de chicos. Son 13 y son 22 en total. No, 20 en total. Entonces ya podríamos ir empezando. La idea es que no se retrasen, ¿no? Lo bueno es que todavía no tengo dificultades, aunque algunas veces he tenido en que se grabe la clase y si esta clase no tiene ningún problema, la colgamos inmediatamente para que el que no estuvo a tiempo o por alguna razón no pudo estar pueda verla en el momento que lo necesite. Les cuento que yo tengo acá una mascota, una pitbull que está que me hace más laberinto y hacia mi lado derecho, que da vueltas, que se hace volantines, que salta, todo por llamar mi atención. Quiere que le haga caso. Buenos días, Joyce, bienvenida. A ver, 17, 14, vamos a ir viendo. ¿Y qué tal les ha ido a ustedes en la semana? Estuve conversando con su compañera temprano. Ahora, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿Han tenido inconvenientes? ¿Cómo va la realidad social cerca de sus casas? ¿Sigue siendo como un día normal o se ve todavía que hay cuidado? Sí, mi perrita es una bebé. También quieren atención, sí, pues. Sí, no sabes. Y si cierro la puerta llora y como que no me hubiera visto en una vida, así que tengo que dejar la puerta abierta porque así se tranquiliza un poquito más. Yo le digo, es una niña malcriada. Porque es como una niña malcriada, de verdad. Por acá yo vivo en Covida, en Los Olivos, y hay más vendedores, ¿no? Que los que normalmente había. Siempre había un frutero, un señor, un viejito, que no saben ustedes, todo el tiempo me ha tenido pidiéndole a Dios por él porque es un anciano que vende sus frutas en carretilla, ¿no? Y él sigue, y nosotros le hemos dado guantes, le hemos dado mascarillas, porque el señor no tenía, pero él no, él las usa acá como una barba, no las soporta. Qué bueno es tener familia, amigos, ¿no? Porque hay un proverbio que dice, amigo más unido que un hermano a veces, ¿no? Que te puede ayudar en los momentos que tú los estás necesitando, ¿no? En los momentos de angustia, en los momentos difíciles es cuando encontramos a nuestros verdaderos amigos, ¿no? Y a veces es personas que no pensábamos. A Jennifer, su hijita, tampoco le suelta. Sí, es que ella quiere estar contigo, pues ahora se habrá acostumbrado a estar más contigo. A ver, mi tocaya, buenos días, bienvenida. Ya creo que podemos ir empezando nuestra sesión. Ya se van a ir integrando los que vayan llegando. Ya, entonces vamos a ver hoy día sobre la discalculia. Y nuestra sesión está aquí, ¿no? Conceptos científicos del cálculo y la discalculia. Ese es el tema que tenemos hoy. Y la idea es que puedan reconocer las bases científicas del cálculo y de sus trastornos, que es la discalculia, ¿no? Eso debe ser el aprendizaje logrado en esta sesión. Y vamos a ver acá el cálculo matemático y acá a la derecha de nuestra pantalla tenemos a todos los números en colores con ojitos para hacerlos más simpáticos para nuestros niños que justamente presentan esta dificultad con el cálculo matemático. Voy a un ratito, hay algo aquí que no me deja compartir la imagen, creo que es este. Voy a ver. Y ahora con esto, ¿dónde está? Acá. Ahora sí.
había puesto un icono y eso no me dejaba que podamos hablar y explicar al mismo tiempo. Ya descubrí cuál es el icono, ¿no? Miren, desde el enfoque psicológico de Piaget, el cálculo matemático se comprende como la capacidad de poder analizar, razonar y plantear soluciones diversas a acontecimientos de la vida real o abstracta, como las matemáticas, que demande el conocimiento lógico numérico. Esto nos hace reflexionar que la matemática es parte de toda la realidad. Por ello, el pensamiento matemático debe partir del contexto inmediato. Y eso lo dice Freud et al. En 1991. Y acá quiero hacer un paréntesis. Nosotros sabemos, y ustedes también deben saber, porque seguramente lo han evaluado en alguno de los cursos, o los que tienen experiencia como maestros, o trabajado en algún colegio, de la famosa evaluación censal. La famosa evaluación censal que se ha dado en los colegios durante todos estos años nos muestra siempre que la mayor dificultad de logros de aprendizaje la encontramos en el área de matemáticas. En las matemáticas, y nuestros niños es muy, muy difícil que lleguen a nivel 2 de la evaluación censal. La mayoría está, si logra, en el 1, o está en un inicio, en el menos del 1, ¿no? O sea, la mayoría está en proceso. De repente, claro, ustedes no han sido estudiantes que han participado, siendo los que han participado como, que ustedes hayan sido evaluados, sino me refiero a su experiencia para los que han trabajado como maestros o han trabajado en un colegio. Conocemos de que cada año se hace esa evaluación censal. Antes, hasta el año pasado, y no me acuerdo si el año pasado también, es que ya la hacen a partir de otros grados, han incluido inclusive a secundaria. Pero cuando se hacía para los niños de segundo grado de primaria, estos eran los resultados, ¿no? Y yo recuerdo mucho que hacíamos nuestro plan estratégico para mejorar los aprendizajes, pero siempre era el problema en las matemáticas. No todos los niños lograban el nivel 2, que era el nivel óptimo, el nivel deseado. Entonces, no digo que los niños eran discalcúlicos, pero sí pienso, y en un momento vamos a ver un poquito de la dispedagogía, ¿no? La dispedagogía, que es justamente, a ver qué nos dicen acá, Jennifer, en los exámenes censales se complican en el razonamiento. Sí, y no solamente en el razonamiento, sino la forma como enseñamos las matemáticas, porque de repente si nuestros niños, en la forma como enseñamos las matemáticas, y ahí vamos a ver varias cositas que afectan justamente este aprendizaje, ellos se enfrentan a una evaluación que no es la forma como ellos están aprendiendo las matemáticas. Entonces vemos que inclusive en los famosos colegios preuniversitarios, muy conocidos, muy famosos, muy promocionados por los ingresos en la universidad, son los mismos estudiantes de estos centros educativos los que no logran. Y no es que no sepan operar o que no sepan realizar, sino que el problema está en cómo se está haciendo el razonamiento en la enseñanza de la matemática y el lenguaje que empleamos desde inicial, los primeros grados de primaria y hasta en secundaria. Y de repente en inicial nos referimos a la adición de una manera, en primaria nos referimos de otra forma y en secundaria de otra forma, ¿no? Es los tecnicismos de las expresiones, y es de ahí donde nosotros confundimos a los chicos. Y en la evaluación, los términos que se emplean son términos que ellos no conocen. A ver, Jennifer dice, sí, Miss, en los exámenes censales se complican el razonamiento. Siento que se da esas complicaciones porque no hay apoyo en casa, y otro, que algunos docentes no tienen estrategia específica para ayudarlos a resolución de problemas. Y claro, la matemática que se evalúa justamente está en la resolución de problemas. Que si se plantearan los problemas de otra manera, ¿no? Y Roger también está de acuerdo con lo que dice Jennifer, los niños sí podrían operar, pero es el lenguaje matemático que nosotros no empleamos de una manera correcta. Yo les voy a pasar un link, porque hablando ahora con ustedes he recordado,
Hay un colegio en España que pone en su página web justamente su metodología de la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Y es interesante porque tiene parte del método Singapur, tiene también lo que plantea Polya en la resolución de problemas, ¿no? Y en los tipos de resolución de problemas que existen, ¿no? De los planteamientos del PAEB, ¿no? O PAEV, que muchas veces nosotros no los conocemos. Yo les voy a decir que cuando empecé a investigar, es cuando recién conocí, dije, qué interesante. Y mi trabajo como directora era precisamente el investigar para poder mejorar los proyectos de enseñanza, el proyecto curricular que sea más, ¿cómo les digo?, efectivo en el aprendizaje de las matemáticas de los niños. Sí hubo una mejora, pero esas mejoras pues van a tomar su tiempo, ¿no? A ver, alguien creo que quiere entrar. A ver, me fijo. Manito, dime, Malín, puedes decirme. Profesora, ¿a qué se refiere con el método Singapur? Ya, el método Singapur es el método que utilizan en Singapur para la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Que responde a una forma que primero es concreto, después es pictórico y después es gráfico. Y eso es muy similar a la forma estratégica como se enseña o se enseñaba en el nivel inicial, porque era primero el material concreto, el material representativo y lo último era lo gráfico. ¿Qué cosa hacemos en los colegios? Nosotros introducimos de frente lo gráfico y nos olvidamos del material concreto, que manipulen los chicos, que lo puedan oler, morder, mirar, ¿no? Entonces, queremos que se imaginen los números, queremos que se imaginen las formas, pero no las pueden tocar. Y los niños, para poder interiorizar en su mente y representar en su mente, tienen que experimentar, tienen que tocar, tienen que agarrar, ¿no? Entonces, esos pasos nosotros los estamos obviando porque pensamos que más rápido les vamos a enseñar y claro, de repente satisfacemos las necesidades de los padres en que su hijo ya está haciendo, porque los niños son inteligentes, van a ejecutar, pero el problema no salta en el nivel inicial, sino va a saltar en los grados superiores, porque obviaron esa etapa. Es como cuando el niño no gatea, y después vemos niños descoordinados en primaria que marchan pierna derecha, brazo derecho, pierna izquierda, brazo derecho, en lugar de intercalar, ¿no? Como debe ser la marcha. ¿Por qué? Porque el gateo es eso, es cruzar, ¿no? Están cruzando hemisferios, ¿no? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y eso no se está haciendo después en la marcha y en otras áreas donde esto pueda involucrar o afectar que no he investigado para poderles plantear y decirles exactamente, pero también pienso que puede afectar aquí. Y yo lo que planteé, justamente como resultado de estas investigaciones, me gustó mucho la forma como trabajaba este colegio Joaquín Cabrija, algo así. Yo les voy a dar la información, se las voy a poner acá para que ustedes también investiguen. Y la forma como ellos iban presentando la matemática. Lo primero que hicieron fue unificar lenguaje. Yo tuve que trabajar con las profesoras de inicial, las profesoras de primer y segundo grado, y a todas ponerlas dentro de un mismo proyecto. Porque si nosotros vamos a Piaget, Piaget nos dice que los niños preoperatorios son desde los niños que están en el nivel inicial, 3 años aproximadamente, hasta los 7 años. ¿No? 7 años tienen los niños al empezar el segundo grado de primaria, pero es un tiempo de transición para ser ya niños operatorios. Entonces, lo pusimos en un mismo grupo, en un proyecto, y se hizo un proyecto justamente para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en ellos, ¿no? Y sí dio mejores resultados. El problema que yo tuve fue de que las profesoras de primer y segundo grado cambiaban. Entonces el proyecto no era, ¿cómo les digo?, 100% efectivo porque todos los años tenía que estar empezando. Todos los años empezaba, ¿no? Y ahí implementamos los tiempos de juego-trabajo dentro de sus horas de clase, el uso de material concreto en matemáticas, ¿no? Las regletas de Frusiner,
estos cubos que tienen su nombre, los bloques lógicos, ¿no? Y diferentes cositas más. Entonces implementamos los sectores con elementos que puedan contar, que puedan sumar. Y hay otro método que también es interesante, que es el ABN, ¿no? Entonces hay varios métodos que para la enseñanza de las matemáticas que uno puede ir investigando y de repente encontrar uno que se ajuste a tu realidad, a tu necesidad o a nuestra cultura, ¿no? Pero lo que sí es clave es unificar el vocabulario, ¿no? ¿A qué cosa le decimos adición? ¿A qué cosa le decimos sustracción? Porque a veces le dices, le regalas, le aumentas, y no sabemos qué es igualar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes acá 3 manzanas y acá tienes 5 manzanas, ¿cuántas manzanas tienes que tener para igualar las cantidades? Y ahí es donde se pierden los niños. Pero si tú le dices, ¿quién tiene más? Él te va a decir el de 4. Pero es la forma como se está planteando, porque es otra forma de ver, de pensar. Y es donde tenemos que trabajar, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Entonces vamos a ver. Y puede ser que vamos a tener niños con problemas de cálculo matemático, no porque realmente tengan el problema de las dislexias, sino porque nosotros tenemos un problema de dispedagogía, ¿no? Y esa dispedagogía, que era justo de lo que les quería hablar, es un problema de aprendizaje que aparece cuando los conocimientos adquiridos por nuestros estudiantes no son suficientemente consolidados, ¿no? O sea, quedan ahí como que flotando y es como que fuera una noción. Una noción no es un aprendizaje, una noción es una idea, ¿no? Entonces yo tengo una idea, pero no tengo un aprendizaje sólido que pueda decir, sí, esto es así y lo voy a usar así. Entonces, y eso es reflejo justamente de la pedagogía en América Latina. Y miren lo interesante de esta terminología, porque lo busqué en el diccionario y lo busqué qué cosa era esto, ¿no? Y refleja un mal sistema educativo. Es una falta generalizada en la metodología académica, en la metodología de la enseñanza de las matemáticas, ¿no? El método Singapur es, ahorita, si tú tienes contacto con editoriales, vas a ver, Santillana te ofrece. Hay una editorial que se llama Ágora que te ofrece. Si no me equivoco, también Norma tiene Santa María tiene su método Singapur. Y el método Singapur per se, que es el método Singapur que utilizan en el Ministerio Educativo de Chile. Ellos implementaron, capacitaron, trajeron maestros de Singapur, capacitaron a sus profesores, y ese es el tipo de matemáticas que están empleando en Chile, el método Singapur. Pero inclusive acá hay, ¿cómo se llama esta editorial? Cálamo. Cálamo también que capacita en método Singapur y te venden los materiales y los equipos y todo el material concreto que hay para el método Singapur. Yo les animo, en cuanto tengan tiempo o cuando salgan de vacaciones, investiguen. Porque ahí va a ser, yo pienso, donde va a radicar la diferencia de un profesor. Un profesor que tiene buenos resultados en matemática es muy bien cotizado. Y ustedes pueden, chicos, ser esos profesores, ¿no? Prepárense desde ahora. Lo que tenga, se los voy a compartir. Y ahí ustedes sigan investigando, porque en este tiempo que he estado acá en la universidad no he tenido mucho tiempo de investigar, porque también yo estoy adaptándome al trabajo con ustedes, y lo que hago es buscar los temas que a ustedes les va a ayudar a ser mejores maestros, prepararlos más, ¿no? Y eso también pero es un proyecto que tengo personal que no lo quiero dejar. Tengo la información y seguir buscando información. Pero método ABN, método Singapur, sí pueden encontrar en videos, en material impreso, y el otro del colegio Joaquín, me acuerdo el nombre y no me acuerdo bien el apellido, se los voy a buscar para que ustedes lo vean, pero es bien interesante. Entonces, el cálculo matemático. Desde el enfoque cognitivo y el constructivista, el cálculo matemático se concibe como una capacidad de razonar numéricamente desde lo concreto hasta lo abstracto. Y ahí está justamente, material concreto, es emplear materiales, hacer las igualaciones sumando, igualaciones restando, ¿no? Porque yo puedo decir, en esta mano tengo 5 pelotitas y en esta mano tengo 7. ¿Cuántas pelotitas
¿qué tengo que hacer? Ni siquiera cuántas pelotitas. ¿Qué tengo que hacer para que estas dos cantidades sean iguales? O le aumento acá pelotitas o le quito acá pelotitas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo que tiene que resolver y responder el niño. Y eso venía en los exámenes de segundo grado, y no es que los niños, como les digo, no sepan sumar o restar, sino que no entendían la forma que se le planteaba el problema, ¿no? Por ejemplo, la matemática abstracta en las tablas de corrección de variables, imagen de la derecha, ¿no? Vamos a ver aquí. A ver. Estas son las matemáticas abstractas, ¿no? Por ejemplo, estos son los resultados de una investigación, ¿no? Cuando vemos el análisis de los datos. Son matemáticas muy abstractas. Honestamente, para mí son muy complejas entenderlas, y yo sí, para cada tesis que he hecho he tenido que buscar a alguien que me ayude, ¿no? Pero interesante sería que nuestros niños pudieran desde pequeños prepararse para entender esto. Y yo soy el producto de malos sistemas educativos y sobre todo de pésimos maestros de matemáticas. Y yo tengo que reconocerlos, ¿no? Entonces, la idea es de que nuestros niños tengan mejores oportunidades de las que nosotros pudimos tener, para que no se nos presenten dificultades como las que pueden hacer parecer un niño discalcúlico y realmente no lo sea, ¿no? Ahora, vamos a ver la condición necesaria para el cálculo matemático según Piaget. A ver, ¿qué nos dice Piaget? Piaget dice: la noción de número, toda persona para operar bien a nivel matemático, se debe lograr la comprensión u noción del número. Según Jean Piaget, la noción de número representa dos ejes: la cardinal, que representa la cantidad, y el ordinal, que representa el orden o la ubicación de cada número, ¿no? La cardinal, que es justamente el número, ¿no? La ubicación del número, por decirlo, en la tabla numérica, ¿no? El 1 está antes del 0 y entre el 0 y el 2, ¿no? El 2 está después del 1 y antes del 3. Eso, ¿no? Está en ese orden, y la ordinalidad también justamente, ¿no? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, la ubicación. Diferencias de género en el cálculo matemático. Vamos a ver. Acá no va a haber la igualdad de género, va a haber las diferencias. Algunos estudios en Francia han confirmado que las mujeres en educación primaria presentan menores niveles en su confianza para poder solucionar problemas matemáticos. Ahí vemos los nombres de los investigadores. Resultados que se confirmaron también con estudiantes de 326 universidades, en programas de aprendizaje de álgebra, ¿no? Y esto lo hizo Peters en el año 2013. Estos son estudios, pero acuérdense que los estudios no le dan el orden de una teoría o de una ley, ¿no? Son estudios. Eso no los podemos generalizar, porque podría discrepar de esto. Diferencia de género en cálculo matemático. Acá, caso Perú. A ver, acá esto debe ser de las evaluaciones de PISA. Bueno, en PISA nosotros estamos mal, ¿no? No llegamos a un buen nivel, y también se debe a que la forma de nuestra enseñanza o nuestro sistema o nuestra metodología de la enseñanza de la matemática no es la mejor, ¿no? Todavía ahí nuestros expertos del MINEDU no nos han planteado una metodología que pueda ser ya, que dé resultados, porque no vemos los resultados porque nos cambian inmediatamente a otra cosa. Y cada capacitador que llega te va a dar un planteamiento. Cuando van los especialistas de las editoriales, que son especialistas, te van a plantear la fórmula en la que ellos tienen el texto que venden. Entonces tenemos diferentes formas, ¿no? Y no aterrizamos en algo que podamos verificar finalmente si sirve o no sirve. Acá dice: la problemática de la educación matemática peruana, la cual también es mecanicista y tradicional, logrando deficientes resultados en las evaluaciones internacionales como los del programa for International Student Assessment, PISA, of the Organization for the Cooperation and Economic Development, ¿no? De la OECD del 2018, que
en el año 2015 los estudiantes peruanos en matemáticas obtuvieron una puntuación de 387 debajo del promedio de 490 puntos. Si el promedio era 490 puntos, nosotros tuvimos debajo, ¿no? Calificaciones que muestran que en cuanto a matemáticas, el Perú se ubica en la posición 67 de un total de 72 países que participaron en la evaluación, en los que las mujeres obtuvieron menor puntaje que los varones, ¿no? Estos son resultados, acuérdense que son evaluaciones censales, no son evaluaciones totales, no son censales, son perdón, son muestrales y no son censales, ¿no? Ahora, acá vemos trastornos del cálculo. Vamos a ver un poquito más ahora de esto, trastorno del cálculo. Acá hay un video, un enlace de video de YouTube que me gustaría poderlo ver dentro de un momento para poder ver lo que se está planteando aquí. Dice la discalculia es un concepto que alternativamente se emplea para hacer referencia a las personas que tienen dificultades para analizar y procesar operaciones matemáticas y o poder ejecutar cálculos con exactitud, problema que está asociado al razonamiento lógico matemático y la lectoescritura de símbolos y términos matemáticos, ¿no? De Da Silva y Machado. Y justamente, miren, yo mi tesis del doctorado la hice con tres variables. Era el aprendizaje, el desarrollo del pensamiento lógico matemático, las habilidades sociales y desarrollo del pensamiento lógico matemático, maltrato infantil, pero el maltrato infantil oral, ¿no? Y habilidades sociales. Porque miren, el problema, dice, radica en el pensamiento lógico, en el razonamiento lógico. Y el razonamiento lógico se afecta en los niños por el maltrato. El maltrato muchas veces pensamos que solamente es cuando los golpean, pero el maltrato también es verbal, es gestual, ¿no? Cuando los maestros, cuando los padres les decimos, tenías que ser tú, pues, ¿quién más podía haber dado esta respuesta tan mal? Ya lo está chancando, ¿no? O ¿por qué no eres como tu hermano? Tu hermano sale muy bien en las matemáticas. Y ese tipo de lenguaje, de mensaje que reciben nuestros niños afecta su pensamiento lógico. Un niño que es maltratado verbalmente por sus padres o sus maestros va a presentar estos problemas. Y acordémonos que en los primeros grados, primeros años de vida, hasta segundo grado de primaria aproximadamente, es cuando se desarrolla ese pensamiento lógico. Entonces es ahí donde justo es el tiempo donde uno se vuelve un poco más abusivo porque son niños pequeños, no se defienden, ¿no? Entonces, les digo para que cuando sean maestros, siempre cambien el lenguaje. El lenguaje debe cambiar, en otras palabras, también nuestra forma de ver a nuestros estudiantes. Puede ser que sea alguien que tú esperas que pueda cometer esos errores, pero no se los digas así, ¿no? Sino si tú esperas que es alguien que pueda cometer esos errores, ¿qué significa que tienes que hacer? Comprometerte más para evitar que los cometas, para ver en dónde está el problema o dónde se radica la dificultad que lo hace cometer esos errores. Entonces, es darle otra perspectiva, tener esa información de pensar que es un niño con altas probabilidades de cometer este error, yo tengo que tener altas acciones que impidan que ese error se presente, para que el niño no sufra y no tenga problemas en el futuro, ¿no? Porque esa es mi labor como maestro. Entonces, acá vamos a ver la discalculia. Y veamos esta imagen. La imagen, dicen que una imagen es más elocuente que 1000 palabras. A la izquierda tenemos un niño que tiene un pensamiento lógico normal. Y acá a la derecha tenemos un niño que tiene un pensamiento lógico desordenado, ¿no? Lo vemos, los números en su mente y en la representación que hace él en su mente. El problema está ahí. Entonces, ¿qué es la discalculia? Es comprendida como el déficit en la asimilación de las capacidades y habilidades numéricas que son la base de los aprendizajes aritméticos, como por ejemplo la idea de cantidad y la comprensión del concepto de número. Según el Manual Diagnóstico Estadístico, el DSM-5,
se le denomina trastorno específico del aprendizaje con limitaciones en las matemáticas, Torresi en 2018. Y miren, es en la comprensión, la idea de cantidad y la comprensión del concepto numérico. En inicial, por ejemplo, se trabaja la noción de cantidad. También se trabaja la conservación de cantidad. Que si ves acá 4 pelotitas juntitas en mis manos y acá en un azafate ves las dispersas, las 4 pelotitas y te preguntan, ¿dónde hay más? Tú te vas a dar cuenta cuando el niño te dice acá, donde están dispersas, porque él ve que ocupan más espacio, entonces hay más pelotas. Y acá están juntitas, para él no, hay menos pelotas. O con la plastelina, 2 plastelinas, 2 iguales. Una la haces una bolita y la otra la estiras como un gusanito largo y le preguntas ¿dónde hay más? Y el niño te va a decir que en el gusanito porque es más larga. Y no se va a dar cuenta de que las dos partieron de la misma cantidad, de que eran una plastelina, el mismo tamaño de la plastelina. ¿No? Eso no lo comprende, no lo entiende. Y el número, muchas veces el trabajo de aprestamiento de los números está mal planteado desde inicial, porque el número es el último concepto del aprestamiento a las matemáticas que va a lograr el niño. El número no es el primer concepto. Ahí están las nociones de cantidad, la ubicación espacial, la lateralidad, ¿no? Trabajar con mucho poco, cuantificadores. Y lo último va a ser entender el número, y los números se trabajan en 5 años, ¿no? Entonces, muchas veces vemos, ¿no? Que desde el primer 3 añitos ya están con el número. Ya se puede trabajar con el número, pero no vamos a pensar que el niño lo va a entender. Y quieren que aprenda la tabla numérica hasta el 20 en 3 años, hasta el 50 en 4 años y 100, 100, 200 en 5 años. Se las van a aprender de paporreta, pero están comprendiendo, ¿no? Entonces acá vemos nuevamente una imagen de la niña con discalculia, ¿no? Le plantean una multiplicación por 2 cifras, ¿no? Y la niña no sabe por dónde empezar, qué cosas tiene que hacer, ¿no? Y se enfrenta ante un gran problema que es la pizarra. Y no solamente la pizarra como una amenaza, sino atrás de ella todos los niños que están esperando que se equivoque, porque posiblemente no sea la primera experiencia que tenga ahí, ¿no? Hablamos de discalculia o trastorno específico del desarrollo en el cálculo aritmético cuando el rendimiento del niño o niña en pruebas estandarizadas de cálculo es significativamente menos de lo esperable por su edad y nivel escolar. La interferencia sobre aprendizajes escolares y la ausencia de trastornos sensoriales periféricos como factores causales completan el criterio diagnóstico. Es frecuente que hallemos este fenómeno asociado a la dislexia, disgrafía, a trastornos de atención y a problemas perceptivos. Inclusive dice que la discalculia está asociada muchas veces al TDA, que es trastorno de atención concentración, y al TDAH, ¿no? Al trastorno de atención concentración e hiperactividad. Y a justamente a la dislexia, ¿no? Es más probable que un niño discalcúlico también sea un niño disléxico. Algunos autores dicen la dislexia de las matemáticas. El asunto está que nosotros no lo podemos diagnosticar. Podemos percibir algunos indicadores, algo que nos haga pensar que posiblemente nuestro niño pudiera tener este problema y podamos derivarlo al psicólogo para que el psicólogo haga la parte que le corresponde y utilice sus baterías de pruebas y pueda ver si el niño tiene algo que lo haga pensar que podría ser un niño con discalculia y derivarlo al neurólogo, para que el neurólogo haga la evaluación pertinente, porque no, si ustedes se dan cuenta, no es una evaluación cualquiera la que se le tiene que hacer, sino es una evaluación realmente especializada, ¿no? Porque no solamente es que si puede sumar o no sumar, porque como yo les dije, puede ser la dispedagogía también consecuencia, ¿no? Tenemos un mal sistema de enseñanza y una mala metodología en la enseñanza de las matemáticas en el Perú, que se refleja en los resultados, ¿no? Y justamente les planteaba, la forma como planteamos los problemas, la resolución de los problemas, muchas veces como no les hemos enseñado. Yo les cuento una anécdota. Mi hija, cuando estaba en el colegio que yo trabajaba,
¿no? Que yo era directora, pero fue cuando yo todavía no era directora, yo era profesora. Y ella estaba en tercero o cuarto de secundaria. Entonces, ella siempre ha tenido mucha habilidad con los números. Los números no han sido problema para ella, ¿no? Inclusive hacía operaciones mentales y todo, porque tuvo también buenos profesores, ¿no? Había un profesor que había trabajado en un colegio patrocinado por Rusia, ¿no? Y él tenía otra forma de enseñar las matemáticas, y como mi hija era curiosa y preguntona y hablaba con el profesor le enseñó, y a ella le pareció interesante. Pero un profesor nuevo, un profesor joven, ¿no? Él venía, llenaba la pizarra y él era pues lo máximo, ¿no? Porque él era profesor de matemáticas. Y en un examen, ella resuelve, le entrega el resultado y era para que obtenga un 20, sin embargo le había puesto 10. Y entonces ella, que se reclamona, le dijo por qué tenía un 10 y ella había resuelto, había encontrado la respuesta. Porque eran esos objetivos donde tú marcabas las respuestas y atrás de la hoja resolvías. Y la respuesta del profesor fue porque tú no lo hiciste como yo te enseñé. ¿Se dan cuenta? A veces esa es la forma de pensar que tenemos. No lo hiciste como yo te enseñé. Aunque hayas llegado de una manera creativa y diferente al mismo resultado y que tú puedas evidenciar que la operación es correcta, que el planteamiento para responder al problema o solucionar el problema es correcto, es diferente de la tuya, pero también es correcta, no te lo valora porque no lo enseñaste. Y eso también es un problema que yo no hice un estudio de casos, pero es un problema que evidencié en los profesores de matemáticas, sobre todo en el nivel secundario, que los profesores de nivel matemática, de matemática en nivel secundaria, pues se creían lo máximo, ¿no? Sin ellos, los chicos eran un cero a la izquierda, una cosa así. Y eso también es un problema, pues, ¿no? Felizmente, ya eso pasó a ser parte de las anécdotas, porque en realidad lo que nosotros queremos es que nuestros chicos aprendan a resolver los problemas, que puedan encontrar ideas creativas para resolver el problema. Por eso también, de alguna manera, nosotros propiciamos la creatividad para que ellos puedan resolver problemas, ¿no? Entonces, esta evaluación, como les digo, para poder nosotros saber o entender que si un niño es disléxico, tiene que ser diagnosticado, ni siquiera por la psicóloga, tendría que ser una neuropsicóloga en todo caso, pero el neurólogo tiene que intervenir, ¿no? Entonces tenemos que derivarlo, pero lo que sí tenemos es que reconocer algunos indicadores que nos hagan pensar que podría estar ocurriendo esto en el niño y decir, presumo, intuyo, calculo, pienso, ¿no? Pero no afirmar algo porque no estamos en la capacidad, en la competencia de hacerlo. Y miren acá nuevamente, una imagen más que 1000 palabras, ¿no? La ubicación de los números, la escritura de los números, ¿no? Acá no sabemos si es una A o es un 6, acá sin embargo está el 6, el 9 desde la forma como lo escriben, ¿no? El trazo del número no es correcto y acá igual, ¿no? Nos damos cuenta que hay algo que impide que el niño pueda identificar o plantear los números de la forma correcta. Y vamos a ver la etiología. La etiología es las causas. ¿Qué causa que nuestros niños pudieran presentar este trastorno, no? Con frecuencia se presenta en el 3 al 8% de los estudiantes. Y a pesar que es poco conocido en el entorno educativo, los estudios de la comunidad científica se van incrementando gradualmente. Como problema de aprendizaje se genera como un trastorno de neurodesarrollo primario. No es un déficit del desarrollo intelectual o sensorial, ni mucho menos por carencia de oportunidades educativas o de un ambiente familiar dificultoso. Lo dice Torresi en el 2018. Pero acá hay algo interesante, porque se presenta, ¿no? Que es primario, ¿no? Como un problema de aprendizaje, se genera como un trastorno de neurodesarrollo. Y esta palabra, neurodesarrollo primario, en la primera etapa del neurodesarrollo del niño. El neurodesarrollo de toda persona empieza a la tercera semana del proceso de gestación, cuando se hace la famosa neurogénesis y la proliferación neurológica, y cada neurona va ubicándose y va conformando todo lo que va a ser nuestro sistema nervioso.
¿no? Entonces, es ahí, en esa sinaptogénesis que están haciéndose de una manera extraordinariamente rápida y que imposible de verla o imaginarla, pero es una cosa, algo maravilloso que ocurre, ha ocurrido en cada uno de nosotros en esa etapa embrionaria. Y es ahí, en esas conexiones, donde posiblemente se presenta una desconexión, una falta de mielinización, algo que hizo que esta primera etapa del neurodesarrollo no se hiciera de la forma esperada, correcta, como debió haber sido, ¿no? Y muchas veces puede ser por experiencias que haya tenido la madre gestante, o una mala alimentación, o medicación, o simplemente hasta un susto, ¿no? Un susto que pueda haber causado que este neurodesarrollo no se diera de la mejor forma. Y nosotros pensamos muchas veces que es como un susto, sí. Realmente cada niño que nace es un milagro, porque en esta etapa embrionaria, o sea, antes de los 3 meses de gestación, cualquier cosa puede afectar el desarrollo de ese embarazo, ¿no? Y si no lo pierde, puede afectar que va a marcar la vida del niño, ¿no? Como en este caso, los niños que presentan la discalculia. Vamos a seguir viendo la etiología de la discalculia, y aquí vemos, ¿no? La sustancia gris, que es la sustancia que forma nuestro cerebro, que es la más oscurita, y la sustancia blanca, ¿no? Este es un corte transversal del cerebro, ¿no? Es como que si nosotros estuviéramos cortando, como cuando cortas un pedazo de queque y ves la parte de la amiguita del queque, ¿no? Ya, una cosa así. Entonces, ese corte transversal, a ver, ¿qué es lo que nos dice aquí? Las neuroimágenes revelan que en los niños con dislexia se observan anomalías estructurales y funcionales en las zonas cerebrales parietales de los 2 hemisferios, los cuales poseen menor materia gris en la corteza cerebral, con un déficit en la actividad del surco intraparietal en el momento de la ejecución de tareas relacionadas a cantidades. Las causas son diversas, pero tienen mucha relación con la comprensión de los números y el desarrollo adecuado del lenguaje cuantitativo. Y eso es algo que a mí también me sorprende, y yo digo es maravilloso, porque nuestro cerebro tiene áreas especializadas, ¿no? Para el funcionamiento. Por ejemplo, el área de Broca, de Wernicke, es para el lenguaje, ¿no? Hay diferentes áreas que van a hacer parte del desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Y acá estos estudios científicos demuestran que en los niños, en los cerebros de los niños con problemas de dislexia, problemas de discalculia, la sustancia gris se ve menos en conformidad, más disminuidas, ¿no? Que la sustancia, y más sustancia blanca. Y muchas veces, yo no sé si ustedes han escuchado cuando la gente quiere decir que alguien no es muy inteligente, dice, te falta materia gris, ¿no? No sé qué tan cierto sea eso, pero alguna razón o sustento tendrían para decirlo. Pero entonces, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Cómo aumentamos la materia gris de nuestros niños? Son estudios, recordemos, son presunciones, un estudio no nos da una ley, ¿no? Entonces, pero sí es importante tomarlos en cuenta. Y acá vamos a ver justamente el cerebro, ¿no? Acá está el área de Broca, la corteza auditiva primaria, miren. Este cerebro es esta es la parte de nuestra frente, la parte frontal, y esta es la parte de atrás, ¿no? Acá está el área de Wernicke. Y si ustedes se dan cuenta, el área de Broca está en un lugar distinto del área de Wernicke, pero ambas intervienen en lo que es el lenguaje. Acá tenemos el giro angular, la corteza visual primaria, que es en la parte de acá atrás, fascículo arqueado, corteza motora primaria, y la corteza es justamente todo lo que está encima, ¿no? La corteza aquí auditiva primaria. En la corteza es algo delicado que debemos de cuidar, porque es donde vamos a encontrar el manejo de muchas de las funciones que nosotros tenemos. Por eso es que es peligroso los golpes en la cabeza de los niños, ¿no? Aún de las personas adultas. Porque una persona adulta que se golpee la cabeza o tenga una lesión, posiblemente en el área, cerca del área de Broca o de Wernicke, que afecte esa zona de su cerebro, del lado derecho, ¿qué cosa puede presentar? Algún problema
en su forma de hablar, ¿no? Una fascia, que limite su capacidad de expresarse o de comprender inclusive el lenguaje, lo que le están diciendo, y no porque haya nacido así, sino por una lesión, ¿no? Entonces, pueden ser varias las causas que originen que un niño pueda tener discalculia, porque puede haber sido un niño perfectamente normal, pero una mala manipulación en el momento del parto, que hayan necesitado usar lo que antes usaban los forceps, que eran unas pinzas que agarraban la cabecita del niño y lo jalaban, que muchos niños fueron afectados neurológicamente por ese procedimiento, por eso no se da, pero hay veces que los utilizan, porque siempre es preservar la vida, ¿no? O que se cayó, ¿no? Se cayó, se golpeó la cabecita. ¿Cuántos bebés se caen y nadie dice nada? Ni las mamás se enteran. Se le cae a la nana, se le cae a la abuelita, se le cae al hermanito. Yo tenía una profesora que era mi amiga, que tenía 2 hermanas menores, y sus 2 hermanas tenían problemas de aprendizaje. Y ella me decía, yo tengo la culpa porque a mí se me cayeron mis hermanas cuando eran bebitas de cabeza, ¿no? Y ella se sentía culpable, ¿no? Ya las chicas ya son chicas de 40 años, pero ellas tuvieron problemas de aprendizaje, terminaron la secundaria y no más, ¿no? Y ellas lo que hacen son animadoras de fiestas infantiles, tienen un trabajo, ¿no? Pueden, pero siguen viviendo con sus padres porque son muy ingenuas, ¿no? No son personas que puedan vivir solas, ni tampoco se han podido desarrollar porque sí, es evidente que algo les pasa, ¿no? Uno se da cuenta que algo les pasa a las chicas, ¿no? Entonces, esas cosas ocurren, ¿no? Y a veces pudo haber sido perfectamente, el niño haber nacido perfectamente y pasar algo en el camino también, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? La discalculia se debe a anomalía en el surco intraparietal izquierdo. A ver si lo identificamos acá, si lo podemos ver. No, creo que no lo dice, no lo ubico, ¿no? Está para el otro lado, porque este es el lado derecho. A su vez, este se encuentra unido a 2 circuitos llamados giro angular izquierdo y el lóbulo parietal posterior superior bilateral. Ambos circuitos se encuentran directamente ligados al cálculo matemático, cumpliendo así diversas funciones para el entendimiento de las matemáticas. Además, la discalculia puede variar su expresión según el hemisferio con la disfunción. Vamos a continuar con la etiología, ¿no? Acá vemos a este pobre niño asustado con su pizarra llena de números, ¿no? Dispedagogías, justamente de lo que les estaba mencionando hace un momento, que es son los sistemas educativos con una metodología académica realmente mala, ¿no? No hay una metodología lógica que ayuda al niño a desarrollar el pensamiento lógico, sino más bien lo confunde, ¿no? Y el cambio de metodologías y el aporte, ¿cómo se puede decir? No científico que muchas veces hacemos y hacemos lo que creemos y creemos que por eso está bien, ¿no? Y causamos problemas en los niños, ¿no? Que no van a entendernos porque estamos quemando etapas. No utilizamos el material concreto, no usamos el material representativo. Queremos que ellos entiendan el número que es abstracto y lo utilicen como nosotros que ya somos adultos y de repente no recordamos como cuando aprendimos cuando éramos niños. Fallas en la estructuración espacial, errores lingüísticos, poseer una dislexia, déficit de las capacidades cognitivas como la atención, las visoespaciales y las de memoria, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con el aprestamiento. En la etapa del aprestamiento, que es en la etapa inicial, los primeros meses de primer grado de primaria, uno podría darse cuenta si esto es algo que no logro con mis estudiantes para poder presumir que pudiera presentar algún tipo de problemas en las matemáticas, como la discalculia. ¿Cómo lo podemos identificar? Confusión en la lectura de los números, ¿no? Ve los números y se confunde, ¿no? Alteración de la lectura y escritura de números, distorsionados, invertidos. Alteración en la capacidad de disponer los números en un adecuado orden espacial, ¿no? Confusión del lugar de las cifras en el tablero posicional,
dificultad para ordenar adecuadamente, dificultad en las series numéricas. Y esto, por ejemplo, yo siempre trabajaba con mis niños con el tablero posicional y la construcción de números a través de unidades y decenas, con los juegos, haciendo el material con Corospum, para que ellos después esa cantidad la asocien con la grafía del número, ¿no? Para que puedan identificar el signo del número. Pero ellos iban entendiendo, y no solamente de una forma, porque también entendí, antes les decía, de 9, no, acá no puede haber 10, y sí podría haber 10, pero lo tenemos que cambiar por la ficha que representa el 10, y estas las ponemos en nuestra cajita. Y eso hace el método, lo que hace el método Singapur, utilizar el material para la representación de los números. Ellos utilizan bolitas, ¿no? La discalculia y sus características. Importante, diagnosticada la dislexia se puede prevenir también los problemas de la discalculia, porque una vez manifestada la dislexia y sus respectivas dificultades perceptuales, entonces se puede presentar la dificultad para copiar las operaciones matemáticas y así las limitaciones de al operar. Una observación, es bueno considerar que en las personas que presentan discalculia sufren maltratos de los docentes y padres, lo cual es desfavorable para el aprendizaje, generando la ansiedad y ante las matemáticas y de las fobias a las matemáticas, que es la matefobia. Y acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y me interesa hacer un espacio acá para poder conversar. Los niños son personas en formación y mucha diferencia vas a hacer tú como maestro en la forma como enfrentas las diferentes dificultades que ellos puedan manifestar, de las disconductas, de estos problemas en el aprendizaje, ya sea de las letras, de los números. Tu actitud hacia ello va a ayudarlo al niño. Acuérdate que es un niño perfectamente inteligente, se da cuenta de lo que le está ocurriendo. Si fuera un niño que tuviera alguna deficiencia intelectual, de repente no notaría y no sufriría como un niño que sí se da cuenta. Los niños fronterizos también se dan cuenta, ¿no? Porque si bien es cierto, su inteligencia está en el límite entre lo normal y lo limitado, se dan cuenta. Entonces, la actitud que nosotros tengamos, la respuesta que nosotros tengamos ante sus dificultades, lo va a ayudar a superarlas o los va a terminar de hundir. Y como son niños, personas en formación, no van a tener la madurez que de repente si a nosotros se nos presentara a la edad que tenemos una situación así, pudiéramos ser resilientes y tratar de salir adelante, ¿no? Construir con lo que tengo, bueno, pues es lo que tengo y con esto tengo que construir. No puedo esperar que el niño piense así, porque no es maduro. Entonces, tampoco lo veas con lástima, porque tampoco eso es bueno, pero sí con comprensión. Bueno, hay una dificultad, hay algo que tenemos que resolver, vamos a buscar la forma, porque tú eres perfectamente inteligente y esto es un problema que se puede presentar en muchos niños, pero también hay soluciones y otras formas de aprender. Entonces vamos a encontrar cuál es tu forma de aprender. Y eso va a tomar un tiempo, pero vas a aprender. Y ayudarlo, ¿no? A que él también pueda asimilar y entender cuál es su condición. A los padres, porque te imaginas que tengo un padre matemático y como este hijo me ha salido así, seguro salió a tu familia, ¿no? Y empiezan las discusiones en el hogar a consecuencia del niño y el niño se siente mal, ¿no? Y sus compañeros se pueden burlar de él, que le dirán eres un burro y diferentes cosas, porque los niños son así. Y como maestros nosotros debemos delimitar cualquier tipo de esta situación. Si vemos algo así, inclusive intervenir el aula y explicar las condiciones o situaciones que se están presentando para que los niños desarrollen en ellos la empatía, que ellos puedan entender que su compañero presenta una dificultad que se puede ir resolviendo y tenemos que encontrar la forma como la resolver, pero ellos no tienen por qué catalogarlo, ni etiquetarlo, ni decirle, ni fastidiarle, porque a cualquiera le pudiera pasar, ¿no? Entonces, y trabajar, que esta situación se convierta en una oportunidad para trabajar justamente en nuestros niños esa empatía, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, el poder tener un aula inclusiva,
¿no? Por más que ellos no sean considerados niños de inclusión, pero inclusiva, en donde se respeten las individualidades y las características personales de cada uno. Entonces, esa sensibilidad tenemos que trabajar también con todo el aula, y se presenta esta oportunidad y tenemos que aprovecharla y ayudar a nuestro niño, ¿no? En la medida que ellos vean nuestra reacción ante sus dificultades, es como ellos van a poder también superarla. Y eso hay que trabajar con los padres, en la escuela de padres o en asesoría con la psicóloga para los padres, para que ellos también puedan enfrentar la situación, porque para un padre saber o entender que tiene un niño con alguna discapacidad o con algún trastorno, es casi como que le dijeras, le pasó algo a tu hijo, ¿no? Y los papás hasta entran en un duelo, porque definitivamente las expectativas que ellos tenían como papás van a cambiar, ¿no? Y tienen que ajustarse a otra forma de pensar y de valorar los logros de sus hijos, ¿no? Entonces es algo que se puede convertir en una oportunidad, pero también se puede convertir en una situación de conflicto. Tenemos que aprovechar eso y manejar y trabajar con todo el entorno en el que está involucrado el niño. Y vamos a ver esta infografía, ¿no? Acá nos quiere explicar, ¿no? Trastornos del cálculo, la dificultad para hacer cálculos matemáticos, es la característica principal de un trastorno conocido como discalculia, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, en la operación, los números invertidos, los números de repente mal trazados, ¿no? Acá dice la discalculia se presenta cuando algunas partes del cerebro involucradas en este tipo de habilidades tienen algún daño. Existen dos tipos de discalculia, la adquirida y la del desarrollo. La adquirida es por algún accidente, ¿no? Y la del desarrollo también es porque justamente la tercera semana del proceso de gestación, en la etapa embrionaria ocurrió de repente una desconexión, algo que impidió que las células las células nerviosas, se ubicaran o interconectaran de la forma correcta, ¿no? Y mucho se presume que es en la mielinización. Las estructuras cerebrales involucradas en las habilidades matemáticas, y acá vemos, creo que está un poquito mejor presentado, ¿no? La corteza prefrontal, surco, intraparietal, corteza visual, cerebelo, hipocampo, ¿no? Y acá están, ¿no? Puede presentarse en ambos sexos, sin embargo, hay estudios que dicen que es más frecuente en niñas que en niños, ¿no? Ahora, tengan cuidado cuando digan esto porque los puedan acusar de discriminación, ¿no? Acá son estudios, bien claro dicen, ¿no? Entonces mejor no lo generalicemos, pero es para el estudio, nos sirve. Diagnóstico. Para no confundir un problema de falta de aprendizaje con discalculia, se sugiere que el diagnóstico cubra varios aspectos, desde ejercicios para evaluar las habilidades matemáticas, para evaluar habilidades matemáticas, hasta una evaluación psicológica para identificar que un bajo nivel de habilidad matemática no es consecuencia de problemas emocionales, que también puede ocurrir. Por lo general, los primeros que se dan cuenta de las dificultades para realizar actividades numéricas son los profesores, quienes trabajan con el niño cuando empiezan a desarrollar estas habilidades. Y acá hay un dato. Este trastorno del aprendizaje afecta en la población mundial del 3 al 6%, y en México se estima que entre el 2 al 7% de la población lo padece. Interesante información, sería interesante conocer un poquito más sobre la información que ocurre aquí a nivel del Perú, ¿no? Y esto es todo lo que nosotros tenemos en esta sesión sobre el trastorno del cálculo. Y acá quisiera compartir con ustedes, este es el video que les digo. Este video me gustaría que lo podamos, ¿quieren verlo acá o prefieren verlo ustedes en sus casas? A ver, chicos, los escucho. Dura 20 minutos, si no me equivoco. A ver, aquí. Miss, Ahora, ¿ya? Tú dime, hija. de repente, viendo, ¿no? De repente si cuando pasa el video comienza a lentearse o la voz se comienza a robotizar,
sería bueno cortarlo para poderlo ver personalmente, independientemente de Zoom, y poder Ujú. entenderlo mejor. Ya, claro. Ustedes lo tienen acá en la No, plataforma, entonces cuantas veces necesiten verlos, lo pueden ver. O si no, este que es más pequeñito, lo vemos, pero este de acá me interesa porque esta señorita hace una presentación muy interesante de la discalculia y también nos da alternativas, ¿no? Nos explica y nos da alternativas de cómo podemos ir ayudando a los niños, que eso me parece muy interesante. A ver, ¿qué dice? Maestra, ¿cuál es la diferencia entre discalculia y acalculia? La acalculia es la falta. Cuando es A es falta de, ¿no? Falta de en el cálculo, pero la discalculia se refiere a este trastorno, ¿no? Es una dificultad a nivel neuronal que impide justamente que el niño pueda entender como los demás. Que pueda, como vimos en esa imagen del el cerebro, la percepción que él tiene, no es que tenga un problema de percepción, pero la información que llega a su cerebro no se procesa de la manera correcta y hace que la respuesta sea también incorrecta, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Una que es, como les digo, la falta del cálculo y la otra es la discapacidad que se tiene para poder hacerlo. A ver. Un ratito. Voy a responder acá. Tengo una urgencia. Y ahora, de repente no podamos establecer como que mucha la diferencia, ¿no? Porque también la acalculia es una patología, pero es diferente a la discalculia porque el niño discalcúlico es un niño fuera de otras áreas perfectamente normal, ¿no? Solamente que presenta en ese trastorno la dificultad. Creo que vemos el video chiquito, que este de acá dura 3 minutos, y este sí, véanlo con tranquilidad, con atención, y de este de acá, nosotros tenemos aquí una tarea. Les he puesto la fecha de cierre de la tarea y la hora para que ustedes puedan manejar mejor sus tiempos. Y la tarea es elaborar un organizador visual, que puede ser una infografía, un organizador pero de la discalculia, pero yo quiero que en este organizador incluyan una apreciación personal. O sea, de todo lo que ya hemos hablado en esta clase, de todo lo que ustedes van a ver acá, también tienen lecturas que si bien no las tienen en una tarea o una evaluación, sí están ahí justamente porque van a enriquecer su aprendizaje y les pido que las puedan tomar en cuenta. Puedan poner una apreciación personal, ¿no? ¿En qué concluyen ustedes? De todo lo que hemos aprendido, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué es lo que ustedes de forma personal están entendiendo, resolviendo, asimilando, que han guardado como lo que es la discalculia? Y también, justo esto está asociado al video discalculia, que es el video número 1. Y también tenemos esto de acá. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está el foro? Hay un foro, creo que algo me salió mal. Este creo que es. A ver, déjenme ver. No le he puesto el nombre de foro. Sí, este es el foro. Ya, este sí es del video número 1, el que les estoy pidiendo, el que puedan ustedes visualizar. Y le voy a poner la palabra foro, ¿no? Porque si no se van a confundir. Le voy a poner la palabra foro. Como cuando lo creé decía foro, dije, ya para qué voy a redundar. Y no pueda ser que ustedes se equivoquen, se confundan. Voy a ponerle aquí la palabra, el nombre foro. Sí, acá dice nombre foro. Voy a poner acá foro con mayúscula. Y el foro también tiene su limitación. La hora del foro, les digo, yo no la puedo, no está en mi posibilidad cambiarla. Entonces, por eso les he puesto un día más, porque este foro se cierra a las 10 de la mañana, creo, si no me equivoco.
¿Ya? Ustedes lo van a poder ver en la plataforma porque sí lo he puesto. Si no, lo voy a hacer que salga aquí. ¿Ya? Pero véanlo, este foro vamos a conversar justamente de este video. ¿Ya? Entonces, terminando la sesión, vean ese video. Y hoy día, ahora vemos este pequeño y después de toda esta información, incluyendo la del video, la de la sesión, hagan ese organizador. Y por favor, quiero ver su apreciación personal, ¿no? Porque el organizador siempre vamos a sacar la información de otros materiales, pero yo también quiero ver el aporte que ustedes le van a dar, que es personal, ¿no? Que es único, que es de cada uno de ustedes. Entonces vamos a visualizar este video. Me avisan si están escuchando. ¿Se escuchan? Excelente. ¿No se ve? Me dicen que no se ve, ¿no? Ahorita me falta poner acá. Ya, voy a retrocederlo y ya sé qué es lo que me ha fallado. Ahora lo corrijo. A ver, quiero ver que en el chat me están escribiendo. Ya, ahorita lo voy a corregir, Jennifer, Ivonne. Ahorita lo corrijo, ya sé en qué me equivoqué. Es a la hora de compartir, tengo que incluir también esto. ¿Y dónde está el video? Está acá. Listo, ahora sí lo van a ver y lo van a escuchar. Avisan. Gracias.
Creo que yo cometí un error a la hora de bajar la barra, apreté un botón y eso fue lo que congeló la imagen. Pero los tienen en la plataforma. Véanlo porque ustedes se han dado cuenta, les da alternativas, ¿no? En el primer video, inclusive nos hablan del juego de Ludo. El juego que tiene orden, estructuras de reglas, el cocinar, ¿no? La cocina tiene más matemáticas de lo que uno se imagina, ¿no? Cuando haces un queque, unas galletas, las recetas son exactas, ¿no? Igual en la cocina. Y esas son actividades que pueden hacer los padres con los hijos, que ustedes podrían recomendarle tranquilamente a los padres, ¿no? Entonces, me gustaría que en ese organizador puedan poner las ideas, ¿no? Ideas de actividades, otras actividades de repente que también puedan ser. Pero mucho es algo que uno se puede dar cuenta, ¿no? En la ubicación espacial. Hay juegos de ubicación espacial y como siempre, el trabajo es con el cuerpo mismo, ¿no? El trabajo con los niños, sí, es importantísimo que los papás colaboren, ¿no? Claro, los gramos, los litros, unidades, todo eso, y que los papás colaboren. Ahora hay que entender, porque eso también es algo que vamos a ver papás que de repente renuentes, ¿no? Van a buscar, la culpa la tiene usted, todo el sistema, hasta Piaget va a tener la culpa, pero porque son las formas que reaccionan las personas ante las dificultades. Ante las dificultades, las personas reaccionan, algunos con violencia, otros con indiferencia, que son mecanismos que tienen de, este, de autodefensa, ¿no? Pero porque más fácil es echarle la culpa a otro que tener que afrontar, ¿no? Que tener que afrontar y reconocer que eh, algo está ocurriendo, porque al reconocer que algo está ocurriendo tienes que tomar acción y eso te va a involucrar dinero, tiempo, desgaste como persona. Entonces, más fácil es tirarle la culpa a otro y no concentrarte en la solución. Y es una reacción tan normal que de repente hasta ustedes se dan cuenta que nosotros mismos la practicamos. Cuando tenemos un problema, ¿qué cosa hacemos? Buscamos quién tiene la culpa, ¿no? Cuando se presenta una situación complicada, vamos a ver dónde se cometió el error, quién tiene la culpa. Yo pienso que uno debe de buscar dónde se cometió el error para no volverlo a hacer, pero se debe concentrar en la solución. Creo que Diana, estabas levantando la manito, hija. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Con confianza, Sí, chicos. Sí, Miss dime, te escucho. Jennifer Rivas. Ya, Miss, triste la situación en que los padres, en vez de ayudar a sus pequeños, reconociendo tal vez que están teniendo esas dificultades de aprendizaje, se enterquen y digan que no, que la culpa es del profesor, la culpa es de la forma en cómo les enseñan, ¿no? Es como cuando los drogadictos se tienen que rehabilitar, ¿no? Para que ellos se rehabiliten, tienen que reconocer que están enfermos, que son adictos, ¿no? Claro. De esa manera ellos van a poder ayudarse siendo conscientes del error en que están. Entonces yo creo que aquí el papel del padre es de vital importancia, porque si el padre comienza a renegar, le echa la culpa al profesor y en casa se la desquita con el hijo que incluso tiene este problema, este niño va a tener baja autoestima, frustración. Entonces, en vez de ayudarlo, lo va a hundir más en ese problema de discalculia específicamente, el cual tiene el video, ¿no? El entrenamiento de memoria, pero no solo, sino junto con los papás. Y eso es rico para el niño porque lo fortalece, le sube su autoestima, emocionalmente lo hace más seguro, y a pesar de que tenga esos problemas, ¿no? El niño va a tratar de que en cada aprendizaje pueda lograrlo, ¿no? Alegre, contento, y es un factor que le va a permitir poco a poco aceptar su realidad y ir aprendiendo de una manera lenta, pero lo va a lograr, ¿no? Eso Exacto. quería comentar. Muy buen Gracias. comentario, Jennifer, te agradezco. Johnny también nos dice, ¿no? También implica reformular la forma de plantear problemas y no más ejercicios. Y es algo que les mencioné justamente. Para el papá, aceptar que el niño tiene una dificultad que lo pone en desventaja con el resto de sus compañeros o con el resto de personas de la sociedad, es difícil de entender.
es difícil de asimilar, ¿no? Porque más fácil es entender que los demás están mal y no tu hijo es perfecto. Pero sin embargo, a tu hijo perfecto lo tratas mal, ¿no? Porque lo ve ya como un problema. Ya, uy, esto es problema, entonces necesita terapia, plata. Necesita diagnóstico, plata. De repente un colegio especial, plata, ¿no? Entonces ya, y más trabajo, más deudas, y el papá se agobia y la reacción es violencia. Como muchos de nuestros niños están padeciendo hoy en día en sus casas, ¿no? La violencia no solamente son golpes, son miradas, son la forma de hablar, las palabras que les decimos. Porque los papás están frustrados, ya se les juntaron los recibos que por más que no los tengas que pagar ahorita, los vas a tener que pagar después, ¿no? Si tenías cuentas en el banco o deudas de tarjetas o pago de algún bien que estabas adquiriendo o simplemente hasta el alquiler del lugar donde vives o de repente del negocio que tenías. Y, esto va a terminar en algún momento y se encuentra con más problemas. Y encima el hijito todavía presenta alguna dificultad, ¿no? Entonces, no es fácil, pero hay que trabajar, nosotros tenemos que trabajar con los padres, con la ayuda de la psicóloga, con la ayuda del director o directora, porque hay que entender que no es fácil, ¿no? Es como que te dijeran a ti, tu hijo tiene leucemia, vamos a hacer un tratamiento, te espantas, te asustas, ya, algo, no en ese nivel, pero es algo parecido, ¿no? El, el padre de familia ve a su hijo en en una situación vulnerable y tiene miedo. Y el miedo hace que la gente actúe de maneras medias irracionales, ¿no? Aún en contra de la pobre criatura. Porque en algún momento siempre buscamos culpables. Es la naturaleza que tenemos como seres humanos, buscar a quién echarle la culpa en lugar de ver la solución. Y como bien dijiste, mientras más pronto aceptemos la situación, más nos enfocaremos en resolverla, ¿no? Y eso lo debemos aplicar todos en cualquier ámbito de nuestra vida. Llega un punto en el ciclo que estamos abrumados con tareas. Lo que tenemos que hacer es organizarnos y empezar por la más compleja, o la que está más cercana a la fecha de presentación, y empezar a trabajar, ¿no? Y es más, empezar a trabajar, y yo les sugiero, ni bien recibas la tarea, empieza a trabajar para que tengas el tiempo para poder, como quien dice, jugarlo a tu favor, ya, porque más fácil es completar una pequeña parte que empezar y hacer todo, ¿no? Entonces, es una forma de que uno se tiene que autorregular y autogestionar, y eso es lo que menos sabemos nosotros como sociedad. No somos una sociedad que nos hayan enseñado a autorregularnos, a autogestionarnos o resolver problemas. Siempre nuestros problemas los tiramos a otros, ¿no? Como vemos ahora las personas que se han estado peleando con la policía en el corredor de Grau, porque el gobierno tiene la culpa el gobierno no trajo el virus. El gobierno trata de resolver, pero no estábamos preparados. Y eso salió a la evidencia, pero no, el gobierno no nos tiene que dar el trabajo. Nosotros tenemos que aprender también a gestionarlo, ¿no? Dime, Roger, ¿qué cosa que quieres participar? Sí, en relación a la semana pasada, quisiera saber si, bueno, dejó un trabajo de un cuaderno virtual Ujú, que teníamos que elaborar. Ese cuaderno virtual usted mencionó también que podríamos hacer ejercicios de grafomotricidad. ujú. ¿Hasta cuántos ejercicios tenemos que hacer o hay Miren, un límite para hacer sí, yo cuaderno virtual? calculo porque también me preguntó una de tus compañeras. Yo pienso que con un máximo de 10 hojas, ¿no? No es necesario, pues, pero tenlo como para que tú ya lo utilices para tu trabajo y lo sigas implementando cada vez más, ¿no? Yo les mostré uno que yo estaba haciendo, a ver si lo tengo acá a la mano. No, este no es. Déjame ubicar, este es. Ah, no, este no es. Este, este de acá. Yo les mostré justamente uno. Ay, que yo empecé. Sí, estas son las primeras. ¿Lo ven? Ya. Yo ya he hecho como 10, 20, no he llegado a 20, como 10 hojas más o menos. Ahora, estos ejercicios son, la idea no es entregarle planas a los niños, ¿no? Porque eso no es divertido, pero de repente lo podemos incluir dentro de
de por ejemplo, dibujar un poncho, ¿no? Y el poncho tiene estos trazos, estos son su tejido, cosa Claro, que le exacto. cambiemos la idea al niño y no Uso se de vea castigado. colores, Exacto. imágenes. Ajá. ¿No? Entonces, Y usted sugirió que podríamos hacerlo, bueno, sugirió que nos podríamos hacerlo de forma manual y que le tuviéramos que enviar fotos claro, una foto, en ¿no? relación a eso, Sí, ¿verdad? si quieren hacerlo virtual también, porque material hay en la red y de repente lo Sí. que pueden hacer es compilarlo y hacer un cuaderno virtual, Ujú. Listo, ¿no? maestra, muchas gracias. Ya de nada, hijo. Entonces, estos temas son importantes. Ustedes no se imaginan en qué niño o con qué necesidad puede llegar un niño al aula. Johnny, Roger, otra pregunta. A ver, ahí Jennifer también ya tiene ha avanzado su cuaderno. Ah, muy bien. Qué bonito se ve. Exacto. ¿Y saben qué hay interesante? Porque se ve muy bonito. Yo lo que hacía era con la cinta de embalaje, la transparente, ya había logrado una técnica que era experta en eso, lo plastificaba. Yo lo plastificaba con la cinta de embalaje. Quedan rayitas, ¿no? Y después con el plumón de pizarra, ellos podían repasar, lo podían borrar, lo podían repasar, lo podían borrar, hasta que pudieran tenerlo y hasta que les salga mejor. O tener tu lámina, porque de repente lo haces en hojas A3 y ponerle una mica, esas de plástico de mantel que venden en los mercados, esa transparente, y lo unía con una cinta masking tape, entonces cosa que se levantaba y que se bajaba, y ahí podía poner otras láminas, ¿no? Ponía un cartón grueso, el plástico del plástico de mantel, el delgado, bueno, el que ustedes estimen. Yo ponía el intermedio, ni delgadito ni grueso. Y entonces yo ahí ponía diferentes plantillas, ¿no? Ponía abajo una plantilla, otra plantilla, y con el plumón de pizarra y su motita de telita para que puedan borrar, que también me servía. Entonces esas mismas láminas me servían para diferentes niños y para diferentes situaciones, y solamente tenían que borrar, no era algo que iba a quedar en un portafolio, pero sí servía para el ejercicio de los niños. Por ejemplo, en tu aula, tienes un niño que de repente ya terminó su trabajo, está aburrido, algo tiene que hacer, porque si no hace, te va a desarmar el aula, te va a fastidiar, va a incomodar a sus compañeros, los va a distraer, no por malo, sino simplemente porque el niño tiene algo que necesita tener que hacer algo. Si no tienes ejercicios extra, puedes decirle, mira, ¿quieres pintar o dibujar? Haz esto de acá y le das la tarea y ellos van desarrollando. O lo dejas en tu sector, ¿no? Puedes tener en hojas chicas y con y que los niños vayan poniendo y tengan ahí, y ellos vayan ejercitándose solos. O una pizarrita con tiza, ¿no? Que la pizarrita con tiza, si uno compra las latitas de pintura para pizarra, tú puedes hacer tus propias pizarritas de tiza también, chiquitas. Por ejemplo, ese era un planteamiento que yo tenía en el colegio, ¿no? Porque hice todo un diseño de una estrategia para lo de las matemáticas en los niños de inicial hasta segundo grado de primaria. Y era esas tablitas, un lado de tiza y el otro lado que sea de acrílico, como las pizarras acrílicas, para que una trabajen con plumón y otra con tiza, porque es diferente cuando uno trabaja con plumón a cuando uno trabaja con tiza. La de tiza de repente es un poquito que como tiene la fricción hace que demore un poquito más tu trazo, te ayuda a perfeccionarlo. Y después de la tiza puedes pasar a la otra con el plumón, porque el plumón es tan rápido que se te va la mano y los trazos no te pueden salir tan correctos, ¿no? Entonces, voy a buscarles ese proyecto de ese colegio para que ustedes lo puedan ver, lo puedan analizar. Y les voy a poner algunos enlaces del método ABN. Del método Singapur ustedes pueden encontrar, ¿no? Y bueno, eso les va a ayudar para ustedes a enriquecerse en la enseñanza. Y una cosa que es importantísimo, chicos, es de que siempre veamos con amor a nuestros niños, ¿no? Yo creo que ustedes han escogido esta carrera justamente porque
les gusta enseñar. Yo creo que cada uno de nosotros tiene en su mente una forma de enseñar como quisiéramos haber sido enseñados nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros enseña o estudia la carrera de educación para decir, ah, todo lo que me hicieron mis profesores, ahora se los voy a hacer a mis alumnos. No, sino es para hacer las cosas mejor, ¿no? Entendiendo que sí se pueden hacer las cosas mejor. Y yo sé que ustedes las van a hacer mejores que las que sus maestros hicieron con ustedes. Y es verlo siempre a los chicos como una oportunidad. Nuestros niños son una oportunidad, ellos son un potencial. Aún cuando tengas niños inclusivos en tu aula, porque ese niño inclusivo va a desarrollar sus competencias y sus capacidades hasta el máximo donde él pueda lograr, en el nivel esperado, hasta el máximo del nivel donde él puede desarrollar. ¿Se imagina si el potencial de este niño es llegar al nivel 3 y yo solamente le desarrollé el nivel 1? ¿Cuánto le desperdicié a esta criatura por no tener fe o no creer que puede desarrollar? Y los niños nos pueden sorprender. Del que menos espera puede lograr más inclusive, ¿no? Y un niño perfectamente normal puede desarrollar tanto como un niño que pudiera tener una inteligencia superior. Todo depende de cuánto creamos nosotros y cuánto los impulsemos y los desafiemos de una manera correcta, no un desafío de exponerte y si no lo haces vas a ver, ¿no? Sino el confiar. Cuando nosotros confiamos en ellos nos sorprenden, ¿no? Entonces vean siempre a sus niños como un potencial. Él es un potencial. Y si no logra el potencial que tú esperabas, no significa que no lo va a hacer, sino que de repente todavía no es su tiempo. Y ese potencial lo van a evidenciar de repente otros profesores que le enseñen y no necesariamente tú. Pero tú ya trabajaste en esa parte y contribuiste para que este niño sea la mejor persona que va a poder ser en el futuro, ¿no? Y esa es nuestra forma como debemos de ver a nuestros niños. A ver, Jennifer dice, yo vi la película Estrellas en la Tierra, me hizo comprender mi papel como maestra. Muy bueno, qué bueno. Yo no la he visto, la voy a buscar. ¿Está en Netflix? Ya me imagino que yo soy bien llorona, así que seguro que yo voy a llorar también. Yo me emociono mucho. Ya, en Netflix la voy a buscar, Estrellas en la Tierra, no voy a apuntar. Mi experiencia como directora me ha permitido ver diferentes situaciones, ¿no? He tenido un alumno que tenía Tourette, una niña también. He tenido inclusive un esquizofrénico en el colegio que siempre tenía temor y les decía a las profesoras y a los auxiliares que siempre lo tengan, no vigilado, pero que siempre sepan dónde él está o a dónde él va. Porque como el colegio tenía 4 pisos, un niño esquizofrénico hasta se puede suicidar, ¿no? Minimizando siempre las posibilidades que una cosa así ocurra. Y el cuidarlo, el conversar con él, el tratarlo bien, que él se sienta bien, él se sentía bien en el colegio. No se sentía maltratado. Sus compañeros tenían una buena relación y se había trabajado con ellos, se les había sensibilizado, obviamente, ¿no? Niños con Asperger, varios, con limitaciones intelectuales como retardo fronterizos, con síndrome de Down, con TDAH un montón, ¿no? Pero lo interesante es ver en lo que se convierten, ¿no? Que un TDAH no te impide ser un médico, que un síndrome de Tourette no te impide ser un dentista, ¿no? O un psicólogo, porque en esto se han convertido. Y yo pienso que teniendo ese síndrome de Tourette se va a convertir en un buen psicólogo porque va a poder entender, ¿no? Y ponerse en el lugar de otros, de los niños con alguna otra discapacidad, disfunción, trastorno o situación que tengan, ¿no? Y a ustedes, las experiencias que tuvieron como estudiantes les va a ayudar también para que sean mejores maestros. Buenas o malas las experiencias que hayamos tenido, nos hacen ser lo que somos. Y siempre ve a nuestros estudiantes como una posibilidad. Amar a nuestro Perú es educar bien a nuestros estudiantes, ¿no? Porque ellos van a ser los que nos gobiernen en el futuro. De repente estás educando a un futuro ministro, a un futuro buen congresista, o a un presidente o una presidenta. No lo sabemos.
Y siempre hay que pensar. Por eso cuando nosotros decimos verlo como un potencial, como una posibilidad, es pensar en grande. Piensa en grande de tus niños, que tú eres parte de ese proceso de aprendizaje, de formación que lo va a llevar a ser esa persona grande que se puede convertir en el futuro. Yo los veo a ustedes como futuros ministros, así que cuando sean ministros, se acuerden de mí y me den un trabajo. Chicos, entonces, nos vemos la próxima clase, avancen, consuman vitamina B que no es cara, los va a ayudar a vencer los efectos que el estrés hace en nuestro organismo. No les va a quitar el estrés, pero sí les va a ayudar a que esos efectos, esos radicales libres que se generan en nuestro cuerpo a causa del estrés, les haga menos daño. Ah, relájense, tengan sus tiempos de meditación. Los tiempos de meditación ayudan a que nosotros podamos reorganizarnos y poder tomar nuevamente energías para volver a seguir el trabajo duro y exigente que ustedes tienen en este tiempo como estudiantes, preparándose para ser unos excelentes maestros. Así que mis queridos estudiantes, cuídense por favor, no dejen de usar su alcohol en gel, de ponerse sus mascarillas, los mecanismos de limpieza al regresar a casa, y no estén en sitios donde hay mucha gente, porque no sabemos cómo están. ¿Ya? Cuídense mucho. ¿Ya? Y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Hasta pronto.